Buenos días, mi nombre es Anny Moreno y yo les voy a hablar sobre el marco referencial. El marco referencial, según Nieves Doria Lorenzo Rocha, es la fundamentación teórica de la investigación. Aporta a la investigación, su función es aportar a la investigación coordinación y coherencia de conceptos y proposiciones de este marco. Parte de la investigación y en sus conceptos, los investigadores se basan para explicar los resultados obtenidos. Algunos estudios no especifican el marco de referencia, considerándose implícito, pero es conveniente explicando para evitar ambigüedades. Sus etapas son las siguientes. Número 1, la revisión de la literatura. Número 2, la selección y análisis de la información. La elaboración del marco teórico, la elaboración del marco conceptual, el desarrollo de los antecedentes, el marco legal que es opcional y la redacción y organización. Ahora les voy a hablar sobre los antecedentes. Según Naranjo, los antecedentes son estudios previos y tesis de grados relacionados con el problema que se está investigando. Estos antecedentes sirven para comprender mejor el problema, situarlo en un contexto y justificar su estudio, mostrando cómo se ha abordado previamente y qué aspectos quedan aún por explorar. Los criterios para su elección son los siguientes. Número 1, la pertinencia, la actualidad, la relevancia, la calidad y la viabilidad. El contexto académico o un trabajo de grado o un estudio formal o antecedentes, o también conocido como estudios previos o marco de antecedentes, se refieren a la revisión de investigaciones, trabajos, problemas, teorías o publicaciones relevantes sobre el tema o el estudio que se aborda. En pocas palabras, lo que se ha hecho o lo que se sabe acerca de ese tema investigado. ¿Para qué sirven los antecedentes o estudios previos? Los antecedentes cumplen varios roles a la investigación. Entre ellos está justificar las novedades, fundamental teóricamente, identificar metodologías, evitar errores comunes, establecer conexiones y sustentar la importancia. ¿Qué tipo de investigación se busca en los antecedentes? Se busca principalmente resultados de investigación, teorías y modelos, definición y conceptos claves, metodología y enfoque, recomendaciones y limitaciones. En conclusión, los antecedentes son un pilar fundamental en todas las investigaciones. Buenos días, profesora. El día de hoy yo les estaré hablando sobre los fundamentos referenciales, sobre qué es y los diferentes puntos. Primero que nada, ¿qué son los fundamentos referenciales? Los fundamentos referenciales, o también conocidos como marco referencial o marco de referencia, se definen como el conjunto de bases teóricas, conceptuales y antecedentes investigativos que sostienen y orientan una investigación. Según la literatura especializada, estos fundamentos permiten comprender el problema en profundidad, apoyándose en las perspectivas vigentes sobre el tema de estudio. Pasando al punto sobre las funciones de los fundamentos referenciales, según Hernández Sapieri y otros autores, los fundamentos referenciales cumplen múltiples funciones esenciales, como por ejemplo la prevención de errores, ya que nos ayuda a prevenir errores que se han cometido en nuestros estudios.
también nos ayuda a la orientación metodológica, que básicamente nos orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. También la delimitación del horizonte. Esto quiere decir que amplía el horizonte de estudio y guía al investigador. También nos ayuda al establecimiento de hipótesis y nos da una inspiración investigativa. Así como también provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Ahora pasando al punto sobre el papel de la teoría en estudios cuantitativos y cualitativos. Pasando primero a la teoría en la investigación cuantitativa, esta tiene una función deductora y orientadora, ya que este nos puede servir como punto de partida para la formulación de hipótesis que posteriormente serán sometidos a prueba empírica. También la metodología cuantitativa usualmente parte de cuerpos teóricos, aceptados por la comunidad científica, con base en los cuales formula hipótesis sobre relaciones esperadas entre las variables que hacen del problema estudiado. Pasando al siguiente punto, construcción y validación teórica. La teoría no solo orienta la investigación, sino que también se somete a contrastación y validación a través de los datos empíricos obtenidos. El objetivo es desarrollar y emplear modelos matemáticos, teorías e hipótesis relacionadas con los fenómenos, donde el proceso de medición proporciona la conexión fundamental entre la observación empírica y la expresión matemática de las relaciones cuantitativas. Ahora pasando a la teoría en investigación cualitativa. A diferencia que en el enfoque cuantitativo, en la investigación cualitativa, la perspectiva teórica sirve como marco de referencia que se construye progresivamente. Conforme el proceso investigativo avanza y profundiza en el conocimiento de los fenómenos estudiados, el sustento teórico se va construyendo conforme el proceso investigativo avanza y profundiza. Avanza y profundiza en el conocimiento acerca del objeto de estudio. La investigación cualitativa normalmente se caracteriza por su enfoque inductivo analítico. Aunque existen diversos juegos entre lo inductivo y lo deductivo, y el papel de la teoría en los estudios cualitativos, esta perspectiva permite que los conceptos y categorías de análisis surjan y se fortalezcan conforme se profundiza en el estudio, lo cual implica el desarrollo abierto del marco teórico conceptual y reflexivo. Dejando ese punto de lado y pasando al siguiente punto, ahora estaremos hablando de las estrategias para la organicidad de los fundamentos referenciales. Primero tenemos el mapeo conceptual. Mapeo conceptual se define como una técnica que permite transformar conocimiento abstracto en representaciones visuales concretas, facilitando la comparación y medición de conceptos complejos. Esta metodología implica elaborar un mapa conceptual que sirve como base para profundizar en la revisión de literatura y el desarrollo del marco teórico. El proceso de construcción del mapeo conceptual es el siguiente. Primero se hace una revisión bibliográfica exhaustiva, luego la elaboración del mapa inicial o del boceto del mapa, para después el refinamiento y finalización del mapeo. Otra estrategia que tenemos son los índices vertebrados. Los índices vertebrados constituyen una estrategia organizativa que consiste en desarrollar un índice tentativo del marco teórico, inicialmente general, que se va refinando hasta alcanzar un nivel sumamente específico. Esta metodología permite alcanzar o colocar las referencias en el lugar correspondiente dentro de una estructura jerárquica coherente. La estructura es la siguiente. Primero se desarrolla el índice general, luego el refinamiento progresivo, para después la ubicación de referencias.
Los índices vertebrados requieren criterios claros para la organización jerárquica del conocimiento, porque primero está el ordenamiento alfabético, ya que las referencias se organizan alfabéticamente por el primer elemento, apellido del autor, entidad o título. Luego la jerarquización temporal. Cuando el primer elemento es idéntico, se aplica orden cronológico desde la más antigua hasta la más reciente. Luego tenemos la categorización temática, que es la agrupación por áreas conceptuales y niveles de abstracción. Por último, como estrategia tenemos los diagramas arbóreos. Los diagramas arbóreos constituyen representaciones gráficas utilizadas para mostrar datos que siguen un modelo jerárquico, derivados en la semejanza de un árbol. Utilizan ramas para representar la subdivisión de actividades, procesos o conceptos. En el contexto académico profesional, estos diagramas simplifican temas intrincados, facilitando la comprensión y el compromiso de las partes interesadas en el contenido. Su estructura jerárquica es fundamental, con cada rama que se origina en un nodo, representando subdivisiones o pasos sucesivos en el proceso. La estructura consta de tres puntos claves, mejor dicho. Están primeramente los nodos, que simbolizan puntos de datos, eventos o decisiones conceptuales dentro del marco teórico. Segundo, están las ramas, que conectan los nodos, ilustrando relaciones o flujos entre conceptos y teorías. Y tercero, están las estructuras jerárquicas. El modelo jerárquico es fundamental, estableciendo niveles de organización del contenido desde lo general hasta lo específico. Ahora pasemos al siguiente punto de la exposición, que es la redacción del marco referencial, junto con algunos ejemplos proporcionados desde páginas como lo es concepto.com y investigalax.com. Al redactar un marco referencial, primero se tienen en cuenta los antecedentes, que es la revisión de investigaciones previas relacionadas con el tema, que permiten conocer qué se ha estudiado y cuáles son los hallazgos relevantes. Por ejemplo, el ejemplo que voy a citar a continuación está sacada de la página llamada concepto.com y investigaliacr.com. Continuando con el ejemplo dice así: diversos estudios sobre el aprendizaje del inglés en estudiantes de secundaria han mostrado deficiencias en la comprensión auditiva, como lo evidencian Pérez, 2018, y Gómez, 2020, quienes identificaron bajos niveles de desempeño en pruebas estandarizadas. Ese es un buen ejemplo sobre lo que vienen a ser los antecedentes. Luego pasando al marco teórico. El marco teórico es la presentación de teorías y enfoques que sustentan la investigación, como por ejemplo, citando el ejemplo, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, 1968, sostiene que el aprendizaje se construye sobre conocimientos previos, lo que justifica la necesidad de evaluar el nivel inicial de los estudiantes para diseñar estrategias pedagógicas efectivas. Otro ejemplo sobre el marco teórico. Y por último está el marco conceptual, que es la definición de términos clave usados en el estudio. Por ejemplo, para efectos de esta investigación se entiende por competencia comunicativa la capacidad del estudiante para utilizar el idioma inglés en contextos reales, según lo definido por Canale y Swain, 1980. Ahora pasamos a un ejemplo completo sobre una redacción de un marco referencial. En el presente estudio
Ahora mismo voy a estar citando el ejemplo a continuación. En el presente estudio se analizarán las dificultades en el aprendizaje del inglés en estudiantes de secundaria durante los años 2020 y 2024. Según Pérez 2018, el 70% de los estudiantes presentan problemas en la comprensión auditiva, lo que coincide con los hallazgos de Gómez 2020, quienes atribuyen estas dificultades a la falta de estrategias pedagógicas adecuadas. La investigación se fundamenta en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, 1968, que plantea la importancia de relacionar nuevos conocimientos con los previos para facilitar la comprensión. En este sentido, se considera esencial evaluar el nivel inicial de los estudiantes, para así adaptar las metodologías de enseñanza. En este estudio se define competencia comunicativa como la habilidad para comunicarse eficazmente en inglés en situaciones reales, siguiendo la conceptualización de Canale y Swain, 1980. Estos antecedentes y teorías sustentan la necesidad de diseñar estrategias didácticas que mejoren el desempeño en comprensión auditiva, objetivo central de esta investigación. Como pudieron escuchar, mejor dicho, este ejemplo integra antecedentes, marco teórico y conceptual de una forma coherente y ordenada, facilitando la comprensión del contexto y la fundamentación del estudio. Como penúltimo punto, les estaré hablando sobre qué relación tiene el marco referencial con la construcción de hipótesis, variables e instrumentos en estudios cuantitativos y con la redacción de protocolos de entrevistas abiertas en estudios cualitativos. En los estudios cuantitativos, el marco referencial juega un papel crucial en la formulación de hipótesis, ya que fundamentan teóricamente las predicciones. Quiere decir que las hipótesis son predicciones sobre la forma en que se relacionan las variables, y estas predicciones deben estar sustentadas en el conocimiento teórico previo recogido en el marco referencial. También orienta el alcance de la investigación. Quiere decir que según la página llamada investigaliacr.com, que según esa página, las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar una cifra o un hecho. También el marco referencial establece relaciones causales. Quiere decir que el marco teórico se enfoca en la explicación de las relaciones causales entre variables o conceptos en un fenómeno, utilizando teorías y modelos para establecer vínculos que luego se traducen en hipótesis comprobables. Pasando a la relación que tiene con las variables, ahora pasando a la relación que tiene con la definición de variables. La relación que tiene con las variables es que identifica las variables relevantes. El marco referencial también es determinante en la definición y operalización de variables en estudios cuantitativos. Es que es a partir del marco referencial o del marco teórico es que se identifican las variables que son relevantes para el estudio, considerando los conceptos clave que han sido abordados por investigaciones previas. También hace una operalización de variables, que quiere decir que este proceso, exclusivo del enfoque cuantitativo, consiste en convertir conceptos abstractos en variables medibles, estableciendo un puente entre los conceptos teóricos y las observaciones empíricas. Y también hace una clasificación de variables. Este marco teórico, o mejor dicho, el marco teórico, ayuda a clasificar las variables según su naturaleza, ya sea cualitativa o cuantitativa, y su función en la investigación, ya sea dependientes, intervinientes, entre otros. Ahora, con respecto a su relación con el diseño de instrumentos, el marco referencial guía el diseño de instrumentos de recolección de datos en estudios cuantitativos, ya que proporciona una fundamentación teórica en los instrumentos,
ya que los instrumentos deben estar alineados con las teorías y conceptos presentados en el marco teórico, asegurando que midan lo que pretenden medir, mejor dicho. También da una validación de estos instrumentos, ya que el proceso de validación de instrumentos se apoya en el marco teórico para garantizar la validez de contenido, verificando que los ítems o reactivos representen adecuadamente los conceptos definidos teóricamente. Y por último, da una construcción de escalas de medición. Las escalas utilizadas en los instrumentos, nominal, ordinal, de intervalo o de razón, se determinan en función de la naturaleza de las variables definidas en el marco teórico. Y para terminar este punto, veremos la relación que tiene con el marco referencial en los estudios cualitativos. Primero que nada, la relación con la redacción de protocolos de entrevistas abiertas en los estudios cualitativos. El marco referencial orienta la redacción de protocolos de entrevistas abiertas de esta forma. Primero, da una definición de categorías de análisis. A partir del marco teórico es que se identifican las categorías preliminares que guiarán la exploración durante las entrevistas, aunque estas categorías pueden ser flexibles y evolucionar durante el proceso de investigación. Segundo, tenemos la estructuración del protocolo, que es el protocolo de entrevista. El protocolo de entrevista se define como un registro formal de las secuencias detalladas en un proceso científico, que fortalece la corroboración del proceso y por lo tanto autenticidad y posible transferibilidad del estudio. Y por último, tercero y último, formulación de preguntas abiertas. Las entrevistas cualitativas deben ser abiertas, sin categorías preestablecidas, de tal forma que los participantes puedan expresar sus experiencias, pero las preguntas deben estar orientadas por los conceptos y teorías recogidos en el marco referencial. A partir de esto podemos ver que el diseño de un protocolo para entrevistas en profundidad es fundamental para estandarizar la estructura de la entrevista, permitiendo tener un guión que pueda ser utilizado y aplicado por otros investigadores. Y como último punto de mi exposición, estaré hablando sobre la importancia del uso de las técnicas de fichaje para la construcción del marco referencial. La técnica de fichaje es fundamental para la construcción del marco referencial en una investigación por varias razones clave, empezando por la primera, que es la organización y sistematización de la información. Quiere decir, las fichas permiten registrar, clasificar y ordenar la información de diversas fuentes bibliográficas, hemerográficas o de investigación de manera codificada, facilitando su recopilación y comprensión, y comprensión durante la elaboración del marco referencial. Segundo, facilita el análisis y síntesis de la información. Quiere decir, al utilizar fichas textuales de resumen, comentario o mixtas, el investigador puede extraer, resumir y reflexionar sobre los fragmentos relevantes de la bibliografía consultada, lo que contribuye a construir un marco teórico coherente y fundamentado. Tercero, tenemos que permite un trabajo ordenado y jerarquizado. Esto quiere decir, la técnica del fichaje establece un sistema estructurado, como la ficha matriz, fichas simples y compuestas, que ayuda a mantener un registro detallado y seriado de las fuentes y los contenidos, lo que evita pérdidas de información y facilita la integración de ideas en el marco referencial. Tercero, tenemos que mejorar la calidad y profundidad del marco referencial. Al contar con un archivo organizado de fichas, el investigador puede identificar fácilmente las relaciones entre conceptos, teorías y antecedentes, lo que enriquece la argumentación y fundamentación del estudio. Y por último, para terminar,
tenemos que contribuye al desarrollo de competencias investigativas, haciendo el uso sistemático de la técnica de fichajes, fomenta habilidades como la búsqueda, selección y análisis crítico de información, y también comunicación de resultados que son esenciales para elaborar un marco referencial riguroso. Muchas gracias.